Gracias, gracias. Bien, para terminar la página 121, con respecto al riesgo de fraude, mucho ojo cuando ustedes estén haciendo la auditoría y su cliente haya hecho transacciones inusuales, generalmente a fin de año. ¿Qué quiere decir una transacción inusual? Quiere decir una transacción que no es habitual del negocio, ¿me entienden? Entonces, mucho ojo también porque se pueden ejecutar fraudes para mejorar la situación de la empresa. Si tú estás haciendo auditoría y tu cliente es empresa comercial, pero de pronto en diciembre ha hecho operaciones con instrumentos financieros, ha generado una comisión grande o ha pagado una comisión grande, mucho ojo, es probable que esté haciendo fraude. Por eso, mucho ojo con las transacciones inusuales a fin de año, transacciones no habituales, transacciones que no tienen sentido que la empresa haya realizado, ¿no? Operaciones medias raras, a eso me refiero, sigo en la página 121. Y también les tiene que llamar a la preocupación por un tema probable de fraude, es cuando, ¿cómo se llama? La gerencia te pone trabas para darte evidencia suficiente y apropiada. ¿Qué quiere decir esto? Entonces resulta que tú ya estás haciendo por tercer año o cuarto año auditoría a la misma empresa y resulta que siempre hay ajustes de fin de año, las recomendaciones de control interno no quiere implementar la gerencia, es reacia y te dificulta obtener información, te la pone difícil. Entonces, es probable que mientras más difícil te la ponga, esté tratando de ocultar algo. ¿Me entienden? Entonces, mucho ojo, tus orejas paradas, tus ojos abiertos, cuando ves que en el comportamiento histórico de tu empresa a la que le haces auditorías, se mantienen los ajustes cada fin de año, no se implementan las recomendaciones de control interno, y por culpa de ello hay un montón de ajustes a fin de año, como que es negligente la gerencia, no está preocupada de mejorar los controles y te pone siempre trabas para obtener evidencia. En esos casos, la recomendación es mejor salte, mejor termina el trabajo de auditoría y ya no vuelvas con ese cliente. Son aspectos, ¿no?, que tú tienes que analizar con todo lo que hemos ido hablando sobre la posibilidad de fraude en los estados financieros. Recuerda un poquito las condiciones que pueden incrementar la probabilidad de presencia de fraude. Cuestionamientos sobre la integridad y competencia de la gerencia. Oye, ¿qué fama tiene la gerencia? Tal vez ha estado comprometida en hechos de corrupción. Tal vez no tiene el perfil necesario para manejar ese tipo de empresa. Ese puede ser una cápita. Otro, presiones inusuales, ya sea internas o externas, sobre la empresa. Llegar a un presupuesto a como de lugar. Les decía, yo como casa matriz ofrezco un bono a los gerentes para que lleguen a las ventas. Entonces, si la presión es muy fuerte, si el presupuesto de ventas al que hay que llegar es muy estratosférico, si yo voy a ganar un bono, entonces voy a hacer cualquier cosa para inventarme ventas, inflar las ventas. Eso tiene que analizar si la empresa tiene o la gerencia tiene mucha presión para cumplir un presupuesto. Las transacciones inusuales de fin de año que les he dicho, alguna transacción que no tenga sentido, algo que nunca hacía la empresa y justo hizo este año, y problemas para obtener evidencia suficiente y apropiada. Entonces son aspectos que te pueden inducir a que exista un riesgo de fraude. Muy bien. Entonces, esos son los aspectos. Y vamos a hablar de algunos riesgos más que no están en... Este riesgo de fraude, mis estimados, no está en la fórmula, porque la fórmula es la siguiente, ¿recuerdan? Esta es la fórmula del riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría, recuerden, es la posibilidad que el auditor emita un dictamen o una opinión o un informe de auditoría equivocado. Y está formado por tres riesgos: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Como lo ven, ahí no está el riesgo de fraude individualizado, pero
en la práctica el riesgo de fraude puede estar adentro de cualquiera de estos error. El riesgo de fraude puede presentarse como parte de cualquiera de estos dos riesgos, parte del riesgo inherente o parte del riesgo de control. Puede estar mimetizado el riesgo de fraude en esos dos tipos de riesgos, ¿ok? Entonces, eso es muy, muy importante considerar. Ahora, obviamente, hay otros riesgos, porque el riesgo tiene distinta naturaleza, que no necesariamente están en la fórmula. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy día. Aquí está nuestro amigo Goofy, ¿no ve usted que hablan inglés? Goofy, se llama Tribilín. Ya, ok. Podemos hablar del concepto de riesgo profesional, ¿ok? Am, les comento que hoy también, me están escuchando, ¿verdad? Queridos amigos. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Eh, licenciado. sí, ok. Otro candidato ha pedido la palabra, pero parece que no se ha desanimado o estará ingresando, o esperemos que nos dé el chance de avanzar, pero hay que escucharlo también, ¿ok? ¿Qué es riesgo profesional? A ver, simplemente al ojímetro. Busquemos a una víctima. A ver, Joseph Chávez. Josepo. Licenciado, bueno, ¿Qué se te ocurre? Gracias por prender la cámara, Joseph. Cuando dices riesgo profesional, ¿qué idea te viene a la cabeza? ¿Qué tipo de riesgo será? podría ser el riesgo de que no estuviéramos aptos para evaluar ciertos aspectos de la auditoría. Ah, muy, muy interesante. No te vayas, Joseph. Eh, hay algo que es bien importante. Probablemente no estemos aptos y nos lanzamos, digamos, ¿no ves? Y aclarit será. No, no funciona así. Hay algo bien importante en el riesgo profesional. Eh, ¿Qué es la reputación, querido Joseph? ¿Cómo entiendes la reputación de una persona, de una empresa, de un profesional? ¿Cómo lo entiendes, la reputación? Yo creo que la reputación es como el prestigio o la confiabilidad que pueda tener esa persona, esa empresa respecto a las demás. Ya, perfecto. La reputación, el prestigio. Y no necesariamente tienes que ser profesional, ¿no? Puede ser cualquier persona que te hayas ganado un prestigio. Y eso va de la mano de valores éticos, morales, respeto, etcétera, etcétera. Pero analicemos un poquito este. Gracias, Joseph. Gracias. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué es el riesgo profesional? Ya nos ha dado una pauta. Mencionaremos algunas posibles respuestas, señores. Nuestra reputación, nuestros lados positivos, nuestra forma de trabajar positiva y profesional puede estar amenazada y tenemos que darse estas posibles respuestas de qué es riesgo profesional. Por ejemplo, nuestro trabajo puede estar amenazado por terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente en la empresa a la que estemos haciendo auditoría o algún litigio que se origine vinculado con nuestro trabajo. No se olviden que el campo empresarial también es una pelea, ¿verdad? Entonces, es probable que alguien le demande a nuestro cliente, por cualquier factor, haya un litigio, un juicio, una demanda judicial, y que producto de esa demanda, que es al cliente, rebote algo hacia nosotros. ¿Qué quiere decir con el rebote algo hacia nosotros? Quiere decir que probablemente nuestro trabajo de auditoría sea observado, objetado o queriendo desprestigiar el mismo. Entonces, es probable que, que el riesgo de efectuar nuestro trabajo de manera profesional esté amenazado por estos terceros, por clientes o otras empresas que demanden al cliente al que le hemos hecho auditoría y que de rebote nos golpee. Probablemente también una respuesta de riesgo a lo que es riesgo profesional sea el daño a nuestra reputación. ¿Por qué podría estar dañada nuestra reputación? Porque al cliente que le hemos auditado ha entrado en quiebra y nosotros no hemos mencionado nada. Entonces,
mucho cuidado con este tema. Ustedes saben que hay un principio contable reconocido en nuestras normas locales, en las 14, y reconocido en las NIF, que es el principio contable de empresa en marcha. ¿Ok? Hay una niña también específica de eso y el grupo me imagino que nos va a dar una clase magistral. Eh, Cuando una empresa tiene indicios de quiebra, tiene que poner una nota en los estados financieros de que hay posibilidades de que la empresa ya no cumpla con el principio de empresa en marcha. Entonces, imagínate que tú has hecho una labor, un trabajo en una empresa y no has identificado esos indicios de que el problema tenía, de que la empresa tenía problemas económicos delicados. Entonces, no te has preocupado de recomendar a la empresa que haga una nota específica y tampoco has puesto nada de tu informe. Ahí ya es un problema de riesgo de detección. Tú has sido un tribilín y no has identificado estos riesgos. Pero con respecto al fraude, es probable que la empresa te haya engañado, ¿sí? Te haya entregado evidencia que no es realmente la correcta. Entonces, si tú has emitido un informe, por decir limpio, y la empresa al poco tiempo entró en quiebra, es probable que digan que tú como auditor sabías del problema y no lo has reportado. Entonces, eso ocasionaría un daño a nuestra reputación, ¿sí? Nuestra reputación, al prestigio de la empresa, al prestigio de la firma. Entonces, ese es un aspecto muy importante que tenemos que considerar, ¿no? Ahora, también podrían llamarnos a ser testigos o declarantes en un proceso judicial. Ya de entrada, aunque nosotros no tengamos nada que ver en el conflicto que tiene el cliente al que le hemos auditado y otros clientes y otras empresas, ya de por sí que nos llamen a testificar, porque sí podemos ir, o sea, no es que estamos libres de ello, cuando un juez competente, ya, y ahí hay que ver con nuestros asesores, una vez que tú tienes, te invitan, entre comillas, a declarar, ya tienes que munirte de apoyo legal, tienes que tener tu asesor legal propio que te colabore en todas estas presencias ante el juez. Pero el tema es que si ya te llaman a testificar por alguna demanda, algún conflicto que haya tenido tu cliente, alguna denuncia que haya tenido, ya de por sí está en observación tu prestigio, ¿no? Porque siempre por el tema del riesgo, el riesgo va al lado negativo. Ah, ¿por qué lo están llamando a testificar al auditor? Seguro él sabía algo, seguro no ha dicho nada. Entonces son aspectos importantes que hay que considerar. Y, por ejemplo, también nuestro cliente nos podría demandar, ¿ok? Les comento que estos aspectos que estoy mencionando en pantalla, básicamente se presentan más, o sea, es más cotidiano en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos contadores públicos en la cárcel, ¿ok? También hay que darle digamos, el crédito a la ley Sarbanes-Oxley. Les expliqué que la ley Sarbanes-Oxley implica el, eh, causas penales para el auditor o, ¿cómo se llama? Y la gerencia, cuando se evidencia que los estados financieros han sido preparados con base en fraude, ¿no? En falsificación de documentos y otros. Y un comentario más adicional al tema de los auditores en Estados Unidos o los contadores públicos. Las firmas de auditoría, ante posibles demandas, porque sí hay bastante demanda contra los auditores, no solo que haya una pelea entre dos empresas y vos de rebote estés en el lío, sino que tu cliente al que le has hecho auditoría te podría demandar. ¿Ok? Eso es bastante común. ¿Por qué has hecho una mala práctica? ¿Por qué no has hecho tu trabajo diligentemente? Tu informe lo ha perjudicado al cliente, etcétera. En Bolivia y Sudamérica nomás pueden hacer lo que les da la gana los profesionales en auditoría y no hay sanción. Hay supuestamente un código de un comité de ética en el Colegio de Auditores que creo que hasta la fecha no ha sancionado a nadie. Hay también prácticas corruptas de algunos colegas que firman lo que sea. Yo siempre digo, no hay colegas que firman cualquier informe por dos chelas, ¿ok?
Hay, lamentablemente. Entonces, en Sudamérica nomás no hay un ente sancionador, ¿ok? Entonces, lo que sí en Estados Unidos, sí, no hay tutía ahí. Ahí sí hay bastantes demandas. ¿Y a qué voy con esto? Que la mayor parte de los despachos de auditoría en Estados Unidos contrata a una compañía de seguros, contrata una póliza de seguros contra riesgos profesionales, justamente contra estas demandas de las empresas hacia el auditor o al contador público. Pero les cuento también que era norma, ¿no? Yo voy a ser contador público, necesito, contra posibles demandas de mis clientes, necesito asegurarme, ¿no? Las compañías aseguradoras aseguran este tipo de litigios profesionales, demandas contra la profesión de contaduría y, bueno, de todas las profesiones. Claro. Pero actualmente, don Alan, por favor, apague su micrófono. Pero actualmente también reportan que debido al alto riesgo o a la alta probabilidad de que los auditores estén constantemente demandados, muchas compañías de seguro ya no quieren asegurar a los contadores públicos. ¿Ya? Es algo muy real este aspecto que les estoy mencionando. Ahora, ¿qué puedo hacer para disminuir este riesgo? Vamos a ver más adelante que el auditor tiene que dejar de actuar como tribilín y tiene que empezar a actuar de manera inteligente. Y vamos a dar los posibles pasos o los principales pasos para bajar la posibilidad de que exista riesgo profesional, para bajar la posibilidad de que te demanden. ¿Ok? Eso vemos un poquito más adelante. ¿Ok? Bien. Si hay alguna pregunta, algún comentario también, compañeros, adelante. Ahora, ¿cómo administramos o qué administración hacemos para reducir el riesgo profesional? Les comentaba que podemos hacer algunas cosas. Para empezar, tú tienes que aceptar un nuevo cliente, ¿no ve? La idea es que es esa, vives de eso, necesitas aumentar tu cartera de clientes. ¿Qué quiere decir eso? Aumentar nuevos clientes que no, a los cuales no les hacías auditoría. Entonces, ahí viene una actividad de aceptar al cliente. Pero también tú puedes permanecer con tus clientes anteriores y esa parte se llama la continuación de las relaciones. Entonces, aquí con respecto a tus clientes y firmar un contrato con ellos, tienes dos opciones. Uno es que aceptes a un nuevo cliente. Y lo otro es que continúes también con los otros que ya tenías. Pero aquí está la clave. Hay que hacer un riguroso análisis. ¿Qué quiere decir esto, mis estimados? Las normas internacionales de auditoría le exigen al auditor que haga un análisis de sus posibles nuevos clientes y haga un análisis de si vale la pena retener a los clientes que ya tiene. Entonces, en ese sentido, para bajar el riesgo profesional del que hemos hablado, es importantísimo que hagamos pues un, em, un análisis exhaustivo de si me conviene o no un nuevo cliente que tal vez yo estoy considerando aceptar. Y además, reanalice, vuelva a revisar si me conviene mantener mis clientes actuales. Puede haber, este riguroso análisis implica desde la gerencia evaluar quién es el gerente, quién es el directorio, quiénes son los directorios, qué tipo de empresa es, qué reputación tiene la empresa, qué tipo de negocio hace. ¿Ok? Entonces, una pregunta importante cuando ya estamos haciendo las primeras reuniones para ver si nos contratan o no nos contratan, es hacer una evaluación y preguntarle de frente, señores, ¿ustedes tienen respaldados sus gastos con factura? ¿Hacen retenciones o directamente no hacen nada? Hay que preguntar de frente. También hay que preguntar si no tienen alguna fiscalización actual por parte de
impuestos nacionales, por ejemplo, o si han tenido problemas de aduana. También deberíamos de preguntarnos quiénes son sus abogados, quiénes son sus asesores legales. Deberíamos de preguntarnos quién fue el anterior auditor, el del año pasado, porque nosotros queremos entrar recién a este cliente, que quisiéramos que nos digan quién fue el auditor del año pasado. Este colega, ¿qué reputación tiene en la profesión? Pregunta para nosotros. Segunda pregunta, el anterior auditor, ¿qué tipo de informe ha emitido? Informe limpio, con salvedad, negativa, abstención. Y una pregunta interesante, ¿por qué están cambiando de auditores? Hay empresas que cambian cada año. No es que esté mal, pero como que llama la atención que no puedas quedarte por lo menos 3 años con una misma firma de auditoría. Probablemente ha tenido la empresa conflictos con los auditores, conflictos con los abogados, y eso debería de llamarnos la atención en el momento de que estemos analizando la posibilidad de prestar el servicio a una nueva empresa. ¿Ok? Aceptación del cliente. Bueno, si nos convence y hay formularios donde vamos a poder analizar si aceptamos o no el cliente, es importante también analizar la continuidad. ¿Vale la pena seguir manteniendo nuestros clientes? Bueno, por ejemplo, yo les comento, ¿no? Actualmente estoy en el tercer año de auditoría de un buffet muy prestigioso en La Paz. Bueno, en realidad es en Bolivia. Pues que estos amigos, los socios, es una familia, ¿no? Muy prestigiosa. Están en constante conflicto los hermanos, ¿sí? El papá ya es mayorcito y los hermanos están en constante conflicto. Entonces resulta que ninguno tiene una vocación administrativa, por lo menos mediana. ¿Qué quiere decir eso? Que no entienden que el buffet, ella es, al ser una SRL, es un ente independiente de ellos. Entonces ellos consideran que sigue siendo una entidad familiar, que sigue siendo como una caja chica donde pueden sacar los recursos cuando se les ocurre, etcétera, ¿no? Entonces, de cliente X, cada año que yo hago auditoría me tiene pues novedades, que el fulano, el hermano X había peleado con el hermano Y, la información se la ha agarrado el hermano Z, no sé, los saldos bancarios no están igualando porque el hermano Y no ha rendido cuentas, y hay ajustes tras ajustes y el control interno no nos están haciendo caso. Entonces ahí, por ejemplo, yo estoy en un alto riesgo profesional de que se vaya al tacho, entre comillas, el cliente y me rebote a mí no haber dicho nada o haber hecho nada. Pese a que mis informes yo estoy presentando desde el punto de vista profesional los aspectos negativos y en algún momento ha ido por ahí una salvedad. Creo que lo más conveniente en el caso de analizar si continúo o no, es decir, ya no continúo. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy grande. No es que ellos sean, como te digo, los socios sean a delincuentes ni nada de eso, pero el conflicto interno entre ellos hace que los procedimientos, los procesos adentro de la entidad sean pues medio oscuros, medio que entre socios se están quitando información. O sea, hay un alto riesgo de que reputacional, de que pase algo con esa empresa, no porque alguien se sube la plata, sino simplemente porque alguien por capricho no cumpla, por ejemplo, sus obligaciones tributarias y rebote. Entonces, aquellas empresas donde no hacen caso a tus recomendaciones de control interno, hemos visto el informe de control interno, hemos dicho cómo se hace la condición, el criterio, causa, efecto y por último recomendación. Y si cada año repites las mismas observaciones y notas que la gerencia no ha mejorado, no tiene intención de mejorar, y cada año te encuentras con ajustes y otra vez un montón de ajustes, y por la pelea entre socios se te vuelve un cerro tratar de obtener evidencia, entonces son unos indicios de que no te conviene el cliente, te conviene salirte, terminar la relación. Digamos que es una relación tóxica para que me entiendan. Date cuenta, amiga, más o menos, ¿no ve? O date cuenta, amigo. No, no, no. Entonces, en esos casos,
para administrar el riesgo profesional es mejor ya no continuar con ese tipo de clientes. Ahora, obviamente, mis estimados, no les voy a inventar un cuento de hadas como los amigos candidatos que inventan cada cosa. Bueno, algunas cosas son reales, pero otras no. Eh, la situación económica está muy terrible. Entonces, hay un mundo de auditores. La competencia es brutal. Entonces, como esta partecita de aceptación y continuación, como que no se hace mucho énfasis. Porque por ser muy rígido puedes perder un cliente. Pero a veces es mejor perder un cliente y llegar a casa a dormir tranquilo, ¿sí? Eso es importantísimo. Esta reunión se acaba en 10 minutos, dice. Bueno, en ese sentido, es muy importante analizar si acepto un nuevo cliente o si continúo. También es importante lo que decía Joseph, ¿no? ¿Qué pasa si no soy capacitado para hacer el trabajo? Entonces yo tengo que entender el trabajo. Hay auditores todólogos, como docentes todólogos, ¿no ve? Últimamente los que han metido a la carrera, por ejemplo, le hacen de todo, pueden hacer auditoría financiera, pueden explicar presupuestos, pueden explicar derecho, así más o menos. No, señor auditor, a ver, piense, métase en sus zapatos. Si usted no entiende bien los términos del trabajo que hay que efectuar, si usted no acuerda, no entiende bien qué es lo que quiere el cliente, de qué rubro es el cliente, en qué industria se desenvuelve, qué tipo de operaciones hace, no acepte el trabajo. No sea todólogo, no podemos saber todo. Igual en el ámbito tributario. Yo doy cursos en otras universidades y siempre hay un docentillo por ahí que se cree especialista en tributos. Discúlpenme, no hay uno especializado en tributos. Lo que sí hay, estoy especializado en tributos aduaneros. Ya, te creo. O estoy especializado en tributos de minería. También te creo. O estoy especializado en tributos de importación. Te creo. Pero que me digas que eres un especialista en tributos, Nicanor, porque ese ámbito es muy grande. Entonces, en el punto en que yo, como auditor, me dicen, vas a hacer la auditoría de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, probablemente yo no sepa. Pero si en mi equipo contrato especialistas en el área, ya puedo hacerlo. Pero si no voy a contar con un respaldo de especialistas, señores, tengo que declinar el trabajo. No lo puedo hacer. No sean todólogos. De ahí que vienen las especialidades. ¿Ok? Entonces, hay que entender bien los términos del trabajo que vamos a efectuar para ver si vale la pena continuar. ¿Ok? Después, para administrar el riesgo y volverlo al mínimo, lo que les decía, los auditores contratan un seguro profesional contra demandas. Este seguro profesional, si contratas este seguro, te van a proveer de abogados que manejen las demandas y los litigios. ¿Sí? Más se da en Estados Unidos. Pero lo que sí, en este caso podríamos poner los más importantes desde nuestra realidad, sería verificar, hacer un riguroso análisis de aceptación de nuevos clientes y evaluar si podemos continuar con los clientes que ya tenemos, entender bien los términos del trabajo que vamos a realizar y si nos saltamos en la parte del seguro, jóvenes, ¿qué leyes y reglamentos le aplican al cliente al cual le voy a hacer auditoría? Si son clientes complejos, se vinculan mucho con los términos del trabajo, ¿no ve? Mi equipo de auditoría tendrá el perfil para soportar este compromiso de auditoría. Conozco esas leyes, conozco esos reglamentos, o realmente se necesita a unos especialistas que manejen esas leyes y reglamentos. Por ejemplo, medio ambiente, minería, petróleo, instrumentos financieros. Son especialidades. Entonces, para administrar ese riesgo profesional y bajarlo al mínimo, es importante, reitero, aceptar, analizar si acepto a un nuevo cliente, si continúo con los anteriores,
entender los términos del trabajo que hay que hacer, lo que me está pidiendo el cliente. Si puedo, contrato un seguro profesional ante demandas y litigios y también s- ver qué leyes y reglamentos le aplican a esta empresa a la que le voy a hacer auditoría o a la que pienso prestarle un servicio. Lo mínimo, mis estimados, es munirme de los profesionales adecuados que respondan a las características particulares del cliente. Pero les digo que en todo lado hay todólogos, ¿no? En otras universidades, por ejemplo, y en la nuestra casera últimamente, oye, fulano, ¿quieres ser docente? Ya, listo. Da costos. Pucha la madre. No sabe nada. Y dio. Entonces, cuidamos nuestro prestigio profesional. Yo digo más o menos es esto, ¿no? Alguna vez lo leí, creo que en colegio. Una persona X habla mal de una persona Y, pero habla de todo y nada y sin pruebas. O sea, la denigra, lo que están haciendo algunos candidatillos, incluso me he metido al baile a mí, ¿no? Ya, el fulano es tal, 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 ya, listo. Lamentablemente es como que pusieran una caldera a hervir, mis estimados amigos. ¿Qué pasa cuando ponen agua en una caldera y la ponen a la cocina? En algún momento va a hervir y esa agua se va a transformar en vapor. ¿A qué viene todo esto? Que cuando te han hecho perder la reputación o tú mismo has contribuido a perder tu reputación, es más o menos que digas en el caso de la caldera, a ver, atrapa el vapor que está saliendo de la caldera, atrapa el vapor y volverlo a meter a la caldera. No se puede. Es lo mismo en el tema reputacional, en el tema profesional. ¿Ok? Entonces, mucho ojo, queridos próximos colegas, en cuidar su prestigio profesional. Es un riesgo profesional que pueden administrar con algunos puntitos que están viendo en pantalla. Para empezar, no sean todólogos, ¿ok? Y el trabajo se va aprendiendo poco a poco. Todos hemos empezado como principiantes, como pasantes, como traidores, como quieran. Entonces, eso se va formando. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Porque en 3 minutos muere esto. Alguien que no esté durmiendo, que no esté viendo la novela, ¿no? Que les encantan las virtuales. Nicky Land está ahí. No está. ¿Me Sí, escucha alguien? ya. Nicky, no duerma. ¿Qué le está pasando? Tarda un año en contestarme. Alambrito está No, ahí. Ven, y el alambrito pone su presencia, va. Ya, le voy a mandar otro link. Ya, en unos está cinco bien limpiado. minutos. Chao, niña. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Bien. Ok. Bueno. Eh, Esta es la parte que puede minimizar la presencia de riesgo profesional. Pero también hay otro tipo de riesgos, por ejemplo, para evaluar el riesgo de nuestro trabajo frente al cliente, es muy importante en este caso evaluar el riesgo del desempeño de la entidad. Desempeño, o sea, ¿qué le está sucediendo a nuestro cliente? Ahí hablamos de la probabilidad de que la empresa tendrá resultados mínimos o incluso tendrá pérdidas. ¿En qué nos puede afectar ello? Por ejemplo, imagínate que la empresa a la que le estás haciendo auditoría es una industria, está perteneciendo a una industria, a un sector empresarial que está marcada, por ejemplo, por una fuerte competencia. Si hay una fuerte competencia, puede afectar esta competencia a las decisiones de precios y la capacidad de recuperar costos. Entonces, cuando hay competencia en cualquier sector,
los competidores, las empresas, tienden a jugar con precios de venta y costos. Entonces, jugar un poco con eso es probable que les lleve a tener resultados negativos. También hay que considerar que la industria donde esté nuestro cliente tal vez está en declive. Es una industria que ya no está respondiendo, por ejemplo, a los cambios tecnológicos y ya está de bajada, está en declive. O por el otro lado, no es que esté en bajada, pero ya está sobredimensionada, ¿ok? Entonces, probablemente de rebote nos puede llegar algo negativo cuando nuestra empresa está, por ejemplo, con resultados mínimos, llamadas utilidades, o directamente con pérdidas. Este tema hace referencia pues al tema de, al principio de empresa en marcha. Entonces, yo estoy en una empresa que tiene pérdida año tras año. Y la pérdida va a estar al patrimonio a través de sus resultados acumulados. Y en algún caso, el patrimonio puede llegar hasta ser negativo. O sea, las pérdidas acumuladas se comieron al capital, se comieron las reservas. Eso ya directamente va contra el principio de empresa en marcha. Entonces, afecta pues al marco de referencia de información financiera aplicable. Entonces, es probable que, que el auditor no analice muy bien las posibilidades de que esa empresa esté con riesgo de empresa en marcha. Algún voluntario que me diga qué indicios nos podrían dar idea de que la empresa a la que le estamos haciendo auditoría esté muy cerca de tener problemas de empresa en marcha, alguien que se anima o quieren que llame a alguien que se durmiendo en su camita. ¿Ah? ¿Qué indicios, qué características tiene una empresa para hacernos pensar que hay problemas de empresa en marcha? ¿Mm? Como dicen ustedes, nadie es. Licenciado, A una ver, ahí podría está ser, Ana Fernández. Muy bien, Ana Fernández. Le agradezco por participar. Prenda su cámara, Anita y asociados. está tardando. Ah, bueno, ahí está. Ahí está, de alguna la conozco a usted, ¿verdad? Dime. Bueno, una señal podría ser que la empresa empieza a despedir a su personal. Excelente. Oiga, empieza, no te vayas, Ana, ¿no? Sí. El año pasado, el anteaño pasado despedimos a 20, el año pasado despedimos a 15, este año 5 más. ¿Por qué se estará despidiendo a al personal, querida Ana? ¿Qué piensas en ese caso? Porque la empresa tal vez está empezando a cerrar algunas sucursales, tal vez, y ya no Ese es otro necesita. indicio de que la Ujú. empresa tiene problemas de empresa en marcha. Cuando cierras las sucursales, ¿aumentan las ventas o bajan las ventas? Bajan las ventas. Bajan las ventas. Si las ventas bajan y el costo o gasto se mantiene, entonces no hay utilidad, pues no ve. Ujú. Entonces sí, tienes razón, puede ser un indicio que se esté despidiendo gente, otro indicio puede ser que se esté cerrando las sucursales. Gracias, estimada Ana. Ahora le pregunto a, vamos a buscar a alguien aquí. Le pregunto a, ¿dónde estás? Zoom, aquí está Zoom. ¿Dónde están los chatos? Aquí está. Despierten. Jair pasa. Don Jair, ¿estás por ahí? Presente, licenciado. Don Jair. Entonces, Sí, indicios de que una empresa está entrando a problemas de empresa en marcha. Nuestra compañera dice despido de personal, cierre de sucursales. ¿Qué más te podría preocupar? ¿Dónde está tu cámara, viejo? No, no te veo. así, licenciado, como le decía en la anterior clase, igual paso desde PC cuando es virtual y no tiene cámara. Ya. Entonces, ¿algún indicio de que una empresa está en marcha? ¿Problemas de empresa en marcha? Quizás retraso de pagos, licenciado, debido a que no tiene efectivo. Excelente, excelente. Retraso de pago de sueldos.
retraso de pago de aportes a las AFPs, al CEPRE, ¿cuál CEPRE? A la gestora, a las cajas nacionales o cajas de salud, caja bancaria, esos retrasos, retrasos en pago de impuestos, retrasos en el pago de sus préstamos de los bancos. Entonces son aspectos que llaman a la atención de que la empresa esté con riesgo de desempeño bajo, que probablemente entre en una quiebra. Ahora sí, la pregunta abierta. ¿Cuándo una empresa está en quiebra técnica? ¿Qué dice el Código de Comercio? ¿Cuándo una empresa está en quiebra técnica, mis amigos ganas? ¿Alguien se anima? ¿Nadie se anima? Bien, les digo cuándo una empresa está en quiebra técnica. Una empresa está en quiebra técnica cuando sus resultados acumulados en el patrimonio, sus resultados acumulados negativos, pérdidas acumuladas, superan el 50% de la suma del capital y las reservas. En un ejemplo numérico, capital y reservas suman 100, tu pérdida es 50, tu resultado acumulado es negativo 55. Si tu capital y reservas es 100 y tu pérdida es 55, acumulada pérdida, ya superó el 50% del capital y las reservas, por lo tanto, esa empresa está en quiebra técnica. ¿Ok? Bien, entonces también hay que evaluar ese riesgo de cómo es el desempeño de la empresa. Continuamos. Otro tipo de riesgo. Le llamamos riesgo de administración de utilidades. La probabilidad de que la gerencia sucumba, o sea, ceda, se entregue, sufra a presiones internas o externas que podrían resultar en esfuerzos relacionados con cumplir el presupuesto de ventas a como dé lugar. Bueno, aquí dice cumplirle presupuesto, es el presupuesto. Esto normalmente sucede por excesiva dependencia de la compensación de ejecutivos en base al desempeño financiero de la empresa. Les explico en cristiano. El riesgo de administración de utilidades se refiere a que una empresa puede estar muy presionada, ya sea por los socios, los dueños, ya sea por si es una inversión y tiene una casa matriz en el exterior y la casa matriz le presiona. ¿Y cómo presionan? Le dicen al gerente, tienes que llegar a tal cantidad de ventas. Si llegas, te voy a dar un jugoso bono. Por eso dice cumplir el presupuesto de ventas a como dé lugar. Entonces, si parte de mi sueldo o aparte de mi sueldo voy a recibir un bono súper bueno si llego al presupuesto, de alguna forma me están tentando a mí como gerente de la empresa, me están tentando a usar canales no correctos para llegar a ese presupuesto de ventas, para cumplir las ventas que me han exigido. Cuando estos presupuestos son muy exagerados, muy em, salidos de la realidad, y la compensación de si logras ese presupuesto va a ser buena, entonces esa presión puede hacer que el mismo gerente haga fraude inflando ventas o no registrando gastos, por ejemplo. Entonces, mucho ojo también, auditores, no solo es ver el debe y el haber o los principios contables, sino también qué riesgos por detrás están, detrás del debe y del haber, detrás del balance, detrás del estado de resultados. Y les estoy dando ejemplos de riesgos a los que tenemos que estar atentos, ¿ok? Entonces, mucho ojo cuando te das cuenta que la empresa o el gerente va a recibir un gran bono si llega a tales presupuestos de ventas. Ah,
Analizaremos bien las ventas, veremos si son ventas realizadas, si hay contratos, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otro riesgo se denomina riesgo de los asuntos de juicio. Juicio o criterio. Este juicio no quiere decir una demanda legal, no me refiero a una demanda legal. Asuntos de juicio, como ven en la pizarra, no se refiere a un asunto de litigio o demanda legal, sino a decisiones basadas en el criterio de la gerencia. La probabilidad de que la gerencia, al aplicar su juicio sobre temas particularmente sensibles e importantes, podría subestimar o sobreestimar la evaluación de los recursos. Esto en nuestro informe de auditoría también se menciona y se llama estimaciones significativas hechas por la gerencia. A ver, le voy a preguntar, ahora sí, tortura china, alguien que esté durmiendo. Jocelyn Jarro, ¿estás ahí? Licenciado, buenas tardes. Josie, prende tu cámara. Licenciado, ahora estoy pasando por PC y no tiene cámara. Licenciada, ña, 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 ña. Muy bien, Jocelyn. Te pregunto lo siguiente. Para ti, qué es subestimar? Olvídate de la auditoría. La palabra, subestimar. Mm, sería, tal vez sería mm, ver algo de bajo, o sea, interpretar algo bajo su valor, algo así. Ya, interpretar algo bajo su valor. Ya, nos vamos a quedar con eso y luego lo aclaramos. Gracias. Carolina Laura. Carolina Laura. Sí, licenciado. Cámara. Un ratito. Eh, Ok, ya, ahí estás. ¿Cómo estás? ¿Qué entiendes por la palabra sobreestimar? am, sobreestimar poner un valor más alto. Ya, poner un valor más alto. Vamos a charlar contigo, no te vayas. Está bien, Dice, lémelo a ver la pantalla, por favor. está bien. Riesgo de los asuntos de juicio. La probabilidad de que la gerencia, al aplicar su juicio sobre temas particularmente sensibles e importantes, podría subestimar o sobreestimar la valuación de los recursos. Estimaciones significativas hechas por la gerencia. Ok. En la contabilidad, Laura, o Carolina, en la contabilidad a veces se registran montos que no están respaldados por una factura, que no están respaldados por un contrato. Por lo tanto, el monto que se registra es una estimación de la gerencia, un cálculo que hace la gerencia. ¿Ok? Estos asuntos pueden ser muy delicados. Por lo tanto, la empresa podría subestimar, registrar por debajo del valor correcto. Y por el otro lado, podría sobreestimar y registrar por encima del valor correcto algún recurso, algún activo, algún pasivo. ¿Me entiendes? Entonces, lo va a hacer a su criterio, con la información que tiene o con lo que cree que está bien. Entonces, también el auditor evalúa esas estimaciones y en la parte de abajo dice estimaciones significativas. ¿Entendiste lo que hace la gerencia muchas veces cuando no tiene algo escrito? A veces tiene que tomar decisiones. Y es mejor contabilizar mal a no contabilizar, te cuento. ¿Cachaste la idea? Voy a Sí, dar ejemplos ahora. Ok, Caroline, seguí durmiendo, Caroline. Vamos con Nayeli Odalis. ¿Estás, querida Nayeli?
Nayeli, no estás. Juan de Dios Paco, tampoco está don Juan de Dios. Deimar Pañuni, tampoco. Licenciado aquí, licenciado, Basta de licenciado. dormir, don Deimar. Estás trabajando, creo, en el negocio, ¿no ve? Sí, licenciado, pedí permiso. Deimar, una pregunta. ¿Tú conoces alguna estimación significativa que ordene la gerencia? Algo que estiman, que no están seguros, no tienen factura, no tienen contrato para el monto, pero creen que el monto es 10 o 20 o 40. ¿Tienes algún ejemplo? ¿Se te ocurre algo? Y tal vez los inventarios. ¿Qué de los inventarios? Los inventarios se compran con factura, los inventarios se compran con detalle de importaciones, como que hay algo, pero sí, los inventarios puede tener algo, pero no específicamente la cuenta de inventarios, algo bien vinculado a ello. Bien, no te No se vayas, me Deimar, ocurre. estoy conversando. Te voy a decir un ejemplo. ¿Qué pasa si un inventario no se vende? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué riesgo hay? De que se deteriore, puede ser. Se deteriore, se vuelva obsoleto. Sí, Entonces, ¿qué pues, hay que hacer contablemente, querido Deimar, en esos casos? Previsionando que no puedas vender, estimando que probablemente no vendas. ¿Te acuerdas que hay que hacer contablemente? No. tal vez, licenciado, podríamos vender algo más barato. Tal vez está muy caro. Probablemente, pero digamos que ya lo hemos, ya ni barato quieren. ¿Cuál sería? ¿Será una pérdida o no? Probablemente. Sí, sí, ya sería una pérdida en ese caso, licenciado. Exacto. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo, mi querido Deimer. La previsión para obsolescencia de inventarios. La gerencia hace esa estimación. No está seguro, pero se basa en, digamos, en información de años anteriores para decir más o menos de mi total de inventarios, del 100%, un 15% no lo voy a vender. Entonces está previsionando y el asiento, por si te has olvidado, es pérdida por obsolescencia de inventarios contra reguladora de activo previsión para obsolescencia de inventarios. Pero estás reconociendo una pérdida y esa es una estimación, querido Deimar. Ahora puede ser subestimada, sobreestimada y eso también el auditor revisa. Entonces hay que analizar mucho este tipo de estimaciones que la gerencia autoriza. Esos asuntos de juicio se refieren no a litigios, sino a asuntos de criterio, de ver qué decisión ha tomado la gerencia. ¿Se entiende, Deimar? Sí, licenciado. Gracias, chao, Deimar. Vamos con Giovanna Gabriela Flores. ¿Está? Yo vi. Sí, licenciado. Ah, ya. Te la voy a poner, ya he explicado lo de los inventarios, ahora te la voy a poner facilita para vos. ¿Cuál es el problema de vender a crédito? El riesgo de recuperación, licenciado, Entonces, de que no nos paguen. perfecto, riesgo de que no nos paguen. Y si hay sospechas de que no nos van a pagar contablemente, ¿qué hay que hacer? Se debe prever se debe prever la pérdida por esa venta al crédito. Perfecto, esa cuenta por cobrar se va a convertir en una pérdida. ¿Te acuerdas el asiento contable? Según recuerdo, es activo, digo, gasto contra activo, creo que es. Pero es previsión por pérdida, Ya, es el una asiento correcto, previsión. Giovanna, es pérdida por cuentas incobrables, gasto, contra una reguladora de activo, previsión para cuentas incobrables. Sí, ¿Ok? licenciado. Eso no tiene factura, no tiene contrato, no puedes. A veces lo estimas en base a tu historia. La gerencia estima en base a la historia, a lo que ha sucedido en otros años. Entonces puede decir, del 100% de mis cuentas por cobrar, es casi seguro que no me paguen un 8%.
¿Me entiendes? Eso es una estimación que hace la gerencia. ¿A qué viene esto? A que el auditor debe revisar con qué datos dice que es 8%, 15%, 20%. Porque esos son asuntos de juicio, de criterio de la empresa y el auditor tiene que evaluar. ¿Se entendió? Sí, licenciado. Ok, gracias. Chao, Giovanna. Podemos mencionar, aquí están los ejemplos, previsión para deudas incobrables, pérdidas por préstamos también, obsolescencia de inventarios o provisiones para contingencias. Por ejemplo, si alguien nos demanda 1 millón, o sea, si alguien ha demandado a nuestra empresa, a nuestro cliente, al que hacemos auditoría, le ha demandado por 1 millón. ¿Por qué la gerencia está provisionando un gasto solo de 100.000 si la demanda es 1 millón? A eso me refiero. ¿Por qué? Nos tiene que explicar, nosotros tenemos que analizar por qué en vez de previsionar 1 millón por pérdida en juicios, se está previsionando solo 100.000, etcétera, etcétera. Y habrá que ver, ¿no? Que esos importes tal vez podrían ser importantes con respecto a los estados financieros de la empresa. ¿Ok? Podría pasar eso. Riesgo de control interno, para ir acabando, la probabilidad de que existan debilidades importantes en el control interno que podrían afectar sustancialmente o significativamente nuestra capacidad para realizar la auditoría. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente existan tales deficiencias o inexistencia grande de control interno que tal vez no nos permita hacer la auditoría. A eso se refiere. Por ejemplo, Considero, considere si han habido comentarios extensos en la carta de gerencia. La carta de gerencia es la carta en que el cliente le manda al auditor asumiendo su responsabilidad por los estados financieros, asumiendo todas sus declaraciones de impuestos, declara que no hay partidas que no estén contabilizadas, etcétera. Si tiene mucha aclaración, ya como que nos preocupa, ¿no? Su control interno realmente es un desastre. O, por ejemplo, lo que les decía al principio, haber numerosos ajustes de auditoría o diferencias de auditoría. Cada vez que vamos hay un montón de ajustes, no se están preocupando. O la empresa tiene una unidad de auditoría interna, pero el trabajo de esa auditoría interna es ineficaz. O sea, no nos sirve, no nos apoyamos. Por lo tanto, el control, si se dan cualquiera de estas cosas, o peor, si se dan las tres cosas, podemos decir que tal vez no es posible auditar a la empresa o no deberíamos de aceptar este contrato porque existen muchas debilidades importantes de control interno. Ok, recuerden, recomendaciones que no implementan, aceptan en la carta de control interno pero no las implementan, un montón de ajustes a fin de año, transacciones inusuales, dificultad en obtener evidencia suficiente y apropiada, etcétera, etcétera, etcétera. Puede decirnos que este control interno es realmente, el riesgo es muy alto. Y el riesgo de reputación de la firma, la probabilidad de que ocurran eventos que pueden afectar de manera negativa la reputación de la firma, como resultados de servicios proporcionados al cliente. Considere litigios, indagaciones o investigaciones judiciales, actuales o pendientes que involucran a la empresa o que podrían resultar en que nuestra firma sea nombrada como un demandado adicional o sea objeto de una citación para presentar papeles de trabajo. Esto tiene que ver con nuestra evaluación de si continuamos con el cliente y también si aceptamos un nuevo cliente. ¿Qué pasa si pueden ocurrir eventos con este cliente que afecten nuestra reputación? Entonces hay que indagar si tiene juicios este cliente, pendientes, actuales, anteriores, si fue sancionado, por ejemplo, por alguna entidad reguladora. Hay que investigar si están en proceso juicios y que pueden involucrar de manera negativa a la empresa, que es nuestro cliente, y que desde ese bote nos puede afectar, porque nos pueden, tal vez exista la necesidad de ir a declarar o un juez competente nos llama, inclusive a presentar nuestros papeles de trabajo. Entonces, todos esos aspectos hay que considerar en el trabajo de auditoría.
Queridos jóvenes, no es solo que el riesgo de auditoría es igual al riesgo inherente por el riesgo de control, por el riesgo de detección. Les he mostrado en esta clase otros riesgos que se presentan adicionales a la fórmula clásica, ¿ok? Y un riesgo importante, el riesgo del equipo de trabajo. La probabilidad de que nuestro equipo asignado a la auditoría, primero, no tenga la experiencia necesaria, no tenga la pericia requerida o no tenga la especialización para manejar los riesgos asociados con proporcionar servicios de auditoría altamente efectivos. Señor, si usted va a hacer la auditoría de una mina, en su equipo de auditoría tiene que haber ingenieros mineros. Ellos son los que conocen la beta, el mineral, qué sé yo. Si usted va a hacer auditoría de Intel y va a tener que revisar activos fijos técnicos, tecnológicos, tiene que llevarse un ingeniero de telecomunicaciones que sepa. Ahora, obviamente en Entel, un informático usted necesita. ¿Por qué? Porque todo lo que es telecomunicaciones no es pues datos escritos en papel, todo es tecnología, todo es software, todo es sistema informático. Entonces, tú vas a ser un tribilín si no conformas un adecuado equipo de trabajo con la experiencia, con la pericia, con el conocimiento acumulado específico para el tipo de cliente. Y aquí está tu responsabilidad. Vuelvo a insistir, hay colegas todólogos que le meten a todo sin saber nada. Entonces, eso es parte pues de tu error, de tu mala planificación. Son aspectos que debemos establecer como hechos que necesitamos analizar. Vuelvo a decir, les he explicado otros riesgos aparte de la fórmula tradicional. El riesgo no va a desaparecer nunca, queridos jóvenes, siempre va a estar latente. El plan, el tema, es que tú te anticipes al riesgo, que visualices qué riesgos podrían presentarse en este cliente que te afecten. No solo que afecta al informe de auditoría, sino que afecta a tu reputación, que afecta a tu nombre, que afecta a tu desarrollo, que afecta a la profesión. Y obviamente, al cualquiera de esos riesgos puede concretarse y concluir en una demanda donde tú tengas que perder los honorarios, devolver los honorarios o tal vez pagar alguna sanción que puede ser grande. Entonces, mucho ojo con este tema de los riesgos. Y hemos partido del riesgo de fraude. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna capite? ¿Algún comentario? Bueno, Nikki, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Bueno, nos vemos entonces en la siguiente clase. Que les vaya bien. Chao. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego, Solo les- licenciado. Hasta luego, Solo licenciado. licenciado.